Bueno, bienvenidos a la presentación sobre depresión refractaria y en este momento de pandemia. Vamos a compartir la mesa con dos queridos amigos, el doctor Gustavo Tafet, presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Neurociencias y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Maimónides, un distinguido profesional de las neurociencias de nivel nacional e internacional, y también mi querido amigo el doctor Diego Feder, presidente del capítulo de psicoterapias de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro también de la Fundación para el Desarrollo de las Neurociencias, miembro del equipo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Maimónides y profesor titular de Psicología en la carrera de especialista en Psiquiatría de la misma universidad. Vamos entonces a desarrollar esta temática que en realidad es una verdadera pandemia dentro de la pandemia, que son los cuadros depresivos y la dificultad que muchos de ellos presentan para ser tratados. Vamos a comenzar con el doctor Gustavo Tafet, que nos va a hacer una exposición sobre los aspectos neurobiológicos más trascendentes de depresión y algunos señalamientos clínicos. Después vamos a hablar sobre los esquemas farmacológicos para tratar la depresión refractaria, y luego el doctor Feder va a cerrar dándonos algunas sugerencias psicoterapéuticas para también abordar la misma enfermedad. Así que bueno, el doctor Tafet nos va a ilustrar sobre los aspectos neurobiológicos y clínicos de los cuadros depresivos. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Diego. Bueno, fundamentalmente para poder abordar el tema que nos convoca, que es justamente el de la depresión, como habitualmente suelo hacer, empiezo hablando sobre el estrés y vamos a hablar de la relación entre el estrés y la depresión. Todos sabemos que el estrés es provocado por factores de estrés o estresores, tanto de tipo bioecológico como de tipo psicosocial, los cuales generan respuestas adaptativas, incluyendo la activación del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente la rama simpática, nos permite prepararnos para la fuga o para la lucha, y la activación del eje hipotálamo y hipófisis adrenal, del cual vamos a hablar con más detalle. Con respecto a los estresores, en este momento justamente de pandemia nos encontramos en presencia de un factor de estrés en principio bioecológico, que es el virus, COVID-19, y todo el tema relacionado con la pandemia, la cuarentena prolongada, que ya pasa a formar parte de un factor de estrés psicosocial muy importante y que está llevando justamente al origen y desarrollo de numerosos trastornos de ansiedad y también de depresión. Las respuestas adaptativas también pueden ir acompañadas de respuestas de tipo cognitivo, emocional y conductual, que es lo que en este momento estamos empezando a ver con mayor frecuencia y con mayor intensidad, cómo este tipo de respuestas van a estar enormemente condicionadas por la situación disruptiva que nos toca vivir. En principio vamos a percibir las situaciones de estrés a través de, por supuesto, los órganos de los sentidos. Nos enteramos de las noticias a través de las diferentes vías sensoriales, y esa información, una vez que llega al sistema nervioso central, es procesada por medio de una evaluación primaria. Esa evaluación primaria, que es fundamentalmente de tipo emocional, rápidamente lleva a una evaluación secundaria, más bien de tipo cognitivo, que es lo que nos permite desarrollar estrategias de afrontamiento para una respuesta secundaria de tipo adaptativo. Al mismo tiempo, y la respuesta primaria, que va a estar mediada fundamentalmente por la activación del sistema nervioso autónomo, como decíamos recién, fundamentalmente la rama simpática, que va a generar síntomas de estrés, síntomas de ansiedad, que así como son percibidos los estímulos externos, ambientales, también vamos a percibir nuestros propios síntomas internos, que también van a retroalimentar esa percepción y esa evaluación primaria y secundaria, que también va a influir en el desarrollo de las estrategias de afrontamiento y las respuestas adaptativas. En principio estamos preparados para un estrés de tipo agudo, que tiene un inicio y un final, y que podemos más o menos afrontarlo dentro de lo que nuestros recursos nos permiten. Si podemos hacerlo exitosamente, la situación queda restringida a ese momento. Si no podemos hacerlo exitosamente, muchas veces podemos encontrarnos con situaciones que superan nuestra capacidad de respuesta y que va a tener
consecuencias en el largo plazo, como en el trastorno de estrés postraumático. Y muchas veces, cuando se produce el impacto sostenido y prolongado de diferentes factores de estrés, nos encontramos en presencia de un estrés crónico que puede llevar a una situación de desesperanza aprendida, lo cual se considera la antesala de la depresión, o para muchos autores es un sinónimo de depresión. Si logramos de alguna manera diferenciar un estrés positivo de un estrés negativo, siendo el estrés positivo una situación deseable, predecible y controlable, como en el caso de muchos desafíos que nos toca afrontar en la vida cotidiana, en ese caso podemos llegar a revertir esta situación, evitando justamente la desesperanza aprendida, evitando la depresión. Lo contrario sería el distrés o estrés negativo, que es lo indeseable, lo impredecible, lo incontrolable, que es lo que ocurre en situaciones de amenaza o en situaciones de estrés crónico, como la que nos toca vivir en este momento, donde justamente la situación de desesperanza aprendida y la vulnerabilidad frente al desarrollo de ansiedad o trastornos de ansiedad y de depresión va considerablemente en aumento. Factores a tener en cuenta, vamos a mencionar muy brevemente las situaciones traumáticas en edades tempranas de la vida, personas que han estado sometidas a situaciones de maltrato, abuso, abandono o neglect, o sea, negligencia maliciosa, van a tener muy probablemente una cierta vulnerabilidad, cosa que en presencia de nuevos factores de estrés en la edad adulta van a tener una mayor vulnerabilidad, mayor predisposición al desarrollo de trastornos de ansiedad y de depresión. Por eso es importante tener en cuenta el concepto de inoculación del estrés, que no implica, de alguna manera, mantener a los chicos totalmente al margen de situaciones de estrés, sino tratar de cuidarlos de situaciones de estrés severo y prolongado, pero que puedan enfrentarse a situaciones de estrés leve o moderado, frente a las cuales tengan recursos y puedan perfectamente salir airosos de la situación. O sea, que puedan empezar a ejercitar sus recursos desde chicos, cosa que puedan ir cultivando su resiliencia y de esa manera evitar el desarrollo de vulnerabilidad. Sabemos que en ese caso podemos llegar a constituir una mayor controlabilidad, disminuyendo la vulnerabilidad, y de alguna manera esto sería la base o una de las bases de la resiliencia. Es importante también tener en cuenta aspectos cognitivos. Sabemos que todo lo que conocemos, según el modelo cognitivo, acerca de nosotros mismos y el mundo que nos rodea, lo incorporamos como cogniciones, como creencias o como conocimientos, y esas cogniciones pueden incorporarse en esquemas cognitivos. Cuando las cogniciones son erróneas, cuando una persona aprende a creer que todo lo que le pasa porque es uno mismo, que algo le ocurre en todos los órdenes de la vida, y le pasa siempre, históricamente le pasó, le sigue pasando actualmente, y cree que le seguirá pasando a futuro, esas cogniciones erróneas se incorporan en esquemas disfuncionales, lo cual también constituye un factor de vulnerabilidad cognitiva que se va a reactualizar o se va a reactivar en presencia de experiencias adversas actuales, lo cual va a tener un sesgo cognitivo de signo negativo, que de alguna manera también va a predisponer al desarrollo de depresión o de trastornos de ansiedad. Sabemos también que experiencias adversas tempranas pueden generar cambios a nivel psiconeuroendocrinológico, como es una hiperreactividad de la amígdala, una hipoactividad del hipocampo, estructuras límbicas que a su vez van a controlar el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Habrá una mayor actividad de este eje, un aumento de CRH a nivel hipotalámico y a nivel de periférico aumento del cortisol, y el aumento crónico del cortisol, crónico y sostenido de cortisol, sabemos que es un importante factor en el desarrollo de depresión, como vamos a ver a continuación. También se ha descubierto en algunos casos que hay una disminución de ciertas regiones de corteza prefrontal en situaciones justamente de trauma infantil. También mencionamos muy rápidamente que existen ciertos factores de vulnerabilidad genética, esos polimorfismos genéticos, que no vamos a entrar en detalles en este momento, lo que hacen también muchas veces es predisponer el desarrollo de depresión frente a situaciones de vulnerabilidad, que no son determinantes, pero que sí son altamente predisponentes para el desarrollo de trastornos de ansiedad y de depresión. Nos vamos a focalizar fundamentalmente ahora en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, en el cual, como mencionamos previamente, tenemos una hiperactividad de la amígdala, una hipoactividad del hipocampo, que a su vez son estructuras límbicas que regulan al eje hipotálamo hipófiso adrenal. El hipotálamo va a producir mayores niveles de CRH, la hipófisis va a producir ACTH y la corteza adrenal va a producir cortisol. El cortisol a su vez
va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa, actuando en el hipocampo, en el hipotálamo y en la hipófisis. Y también, como vamos a ver a continuación, el efecto del cortisol también va a llegar hasta los núcleos del RAFE, que es una importante estructura donde se producen las principales proyecciones serotoninérgicas en el cerebro, fundamentalmente el hipocampo y amígdala, y vamos a ver cómo el cortisol puede llegar a afectar esta estructura y cómo puede llegar a afectar los niveles de serotonina. Fundamentalmente, lo que el cortisol puede llegar a hacer, vamos a ver a continuación, tiene que ver con la regulación del sistema serotoninérgico a diferentes niveles. El cortisol es una hormona esteroide que atraviesa la membrana plasmática de las células, se une a dos tipos de receptores de tipo glucocorticoide y de tipo mineralocorticoide, formando un complejo hormona-receptor. Ese complejo hormona-cortisol-receptor puede llegar a actuar como factor de transcripción en la regulación de numerosos genes, ya sea activando, o sea, estimulando la expresión de ciertos genes o inhibiendo la expresión de ciertos otros. Esta es la manera en que lo hace, uniéndose a una porción de la región promotora de ciertos genes. A esa porción se la conoce como elemento de regulación para glucocorticoides, y lo que hace es, como decíamos recién, estimular o inhibir la expresión de ciertos genes. La pregunta sería, sabemos que el estrés aumenta la expresión o la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, aumenta la liberación de cortisol. Sabemos que la depresión cursa con bajos niveles de serotonina. La pregunta es, ¿qué relación existe entre estas dos moléculas, el cortisol y la serotonina? Sabemos que la serotonina, a su vez, es un neurotransmisor que es liberado justamente a partir de las neuronas serotoninérgicas en el espacio sináptico y es recaptado por el transportador de serotonina ubicado en la membrana plasmática y que es el principal target de la mayor parte de los, por lo menos los principales antidepresivos actualmente en uso. En un estudio realizado en el laboratorio del Dr. Meir Shinitsky en el Instituto Weizmann en Israel, descubrimos que el cortisol, como decíamos recién, unido a su receptor de tipo glucocorticoide, actúa como factor de transcripción, entre otras cosas, en el gen del transportador de serotonina, estimulándolo. La estimulación de este gen lo que produce es una mayor producción del transportador de serotonina, lo cual se va a traducir en mayor concentración o mayor presencia de este transportador en la membrana plasmática, lo cual se traduce en una disminución de las concentraciones de serotonina en el espacio sináptico. También se ha demostrado que el cortisol actúa como factor de transcripción, inhibiendo la expresión del gen del receptor de serotonina 5-HT1A, un importante receptor serotoninérgico que justamente es importante en muchos tratamientos antidepresivos que aumente la presencia del receptor 5-HT1A postsináptico, fundamentalmente en hipocampo. La vía que conecta los núcleos del rastre medial con el hipocampo, sabemos que es una importante vía serotoninérgica que tiene que ver con la tolerancia a la adversidad y con el mantenimiento de un buen estado de ánimo. El aumento del transportador de serotonina y la disminución de los receptores 5-HT1A representan dos aspectos moleculares que pueden llegar a afectar seriamente el buen funcionamiento de esta vía. El cortisol también inhibe la expresión del gen del factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Es un factor neurotrófico que justamente actúa en numerosas estructuras límbicas, fundamentalmente en el hipocampo, donde participa muy activamente en procesos de neuroplasticidad y de neurogénesis. Al haber una inhibición del gen que codifica para el BDNF, tendremos también una disminución o estará afectado de alguna manera los procesos de neuroplasticidad y de neurogénesis, fundamentalmente en el hipocampo. Se sabe también que el BDNF actúa de alguna manera regulando la presencia de los transportadores de serotonina, lo cual ahí tenemos un doble mecanismo por el cual el BDNF, que va a estar afectado por el exceso de cortisol, puede también afectar la regulación del sistema serotoninérgico. Y también se sabe que a nivel hipotalámico existe una hormona que es el CRH, la hormona liberadora de corticotrofina, y que en esta estructura el cortisol va a inhibir la producción de esta hormona como parte de los circuitos de retroalimentación negativa. Sin embargo, en otras estructuras, como por ejemplo la amígdala, se sabe que el cortisol puede estimular la síntesis de CRH,
produciendo un aumento de esta molécula, de este péptido, que de alguna manera también va a activar y va a desregular el sistema serotoninérgico. El CRH es un neuropéptido que va a actuar también con un receptor específico de tipo CRH1, CRH2, y que también va a activar una serie de segundos y terceros mensajeros, y que en algún punto también se va a traducir a estar afectado el sistema serotoninérgico. Con lo cual, de una manera u otra, sabemos que el cortisol va a afectar el sistema serotoninérgico, como hemos dicho recién, a través de la regulación del transportador de serotonina, y sabemos también que el CRH o CRF también va a actuar directamente en el sistema serotoninérgico, con lo cual existen diferentes formas por las cuales el estrés crónico, mediante la activación del eje hipotálamo hipofisoadrenal, por medio de las moléculas que forman parte de este sistema, van a disregular el sistema de la serotonina, lo cual de alguna manera va a afectar nuestro buen estado de ánimo, nuestra eutimia, lo cual representan diferentes mecanismos moleculares por los cuales es importante tener en cuenta que el estrés crónico puede llevar al origen y desarrollo de la depresión. Sabemos entonces que hay mecanismos biológicos, entre los cuales incluimos el gen del BDNF, el gen del transportador de serotonina. Sabemos que van a afectar al hipocampo y a la amígdala, que son estructuras que a su vez van a regular al eje hipotálamo hipofisoadrenal, y que cuando van a estar disreguladas como consecuencia del estrés crónico, va a haber aumento del cortisol, y el cortisol, como hemos dicho, va a afectar el sistema del BDNF, el sistema del transportador de serotonina, con disminución de la neuroplasticidad y de la presencia de serotonina en el espacio sináptico. Sabemos que hay aspectos cognitivos o psicológicos, donde incluimos aquí aspectos relacionados con traumas en edades tempranas de la vida, y también incluimos aquí la presencia de estrés crónico y la vulnerabilidad psicológica, que de alguna manera también predispone al origen y desarrollo de la depresión. La idea sería que existen intervenciones tanto de tipo psicoterapéutico como de tipo psicofarmacológico, que de una manera u otra van a estar orientadas a la regulación de este eje, ya sea actuando directamente en la regulación del eje hipotálamo hipofisoadrenal, como hemos demostrado hace unos años en un estudio que realizamos con Diego Feder en la Universidad Maimónides, donde demostramos que pacientes que estaban siendo tratados con psicoterapia cognitiva lográbamos regular el eje hipotálamo hipofisoadrenal, disminuyendo los niveles de cortisol a valores compatibles con los valores fisiológicos normales. Y también es importante mencionar aspectos psicofarmacológicos, estrategias psicofarmacológicas, como por ejemplo la de la mifepristona, entre otros, que están orientados a disminuir directamente los niveles de cortisol, lo cual se va a traducir justamente en una mejoría clínica sustancial, sobre todo en aquellos pacientes que han demostrado tener una cierta resistencia a los tratamientos convencionales con antidepresivos. Bueno, la idea es tener en cuenta que tanto a nivel psicoterapéutico como a nivel psicofarmacológico, como a nivel de estrategias terapéuticas complementarias, la idea es poder actuar a diferentes niveles, ya sea top-down o bottom-up, que nos ayuden no solamente a mejorar la regulación del eje hipotálamo hipofisoadrenal, sino también a poder prevenir el desarrollo de depresión en personas vulnerables sometidas a estrés crónico. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Una presentación muy linda y muy completa. Vamos ahora a continuar con la... ¿No pueden share? Compartir pantalla, ahí está. Muy bien. Desde el principio. Bueno, vamos a completar un poco el desarrollo que inició el doctor Tafetti, que luego culminará el doctor Feder, hablando de las estrategias farmacológicas en este momento donde la pandemia y el aislamiento social tan extenso nos ponen en una situación de angustia, bien reflejada por Munch, este famoso cuadro varias veces robado, que es El Grito. Tengamos en cuenta que en medio de esta pandemia de COVID-19 tenemos una pandemia que ya estaba presente y que se está desarrollando con mucha mayor velocidad, que es la pandemia relacionada a los cuadros depresivos. Cuadros depresivos que ya representaban un riesgo hace unos años, que llevó a la OMS a declarar a la depresión como una epidemia mundial,
y a pronosticar más de 300 millones de personas con cuadros depresivos para el 2030, cifra que claramente ha quedado obsoleta hoy, ya que los cuadros depresivos seguramente van a ser un número mucho mayor que el que se había pronosticado. Cuando uno ve el impacto de la depresión en salud pública, se da cuenta que este incremento notable de desórdenes mentales y depresivos tiene que ver también con una falta de respuesta de los pacientes a los tratamientos farmacológicos existentes, lo cual convierte al problema en un grave problema de salud pública y obliga a desarrollar con urgencias terapias que traten y retrasen la aparición de estos desórdenes, explorando abordajes nuevos. Si uno toma en cuenta el desarrollo que ha tenido la psicofarmacología de los cuadros depresivos, desde la aparición de los primeros inhibidores de la monoaminoxidasa hasta los tratamientos actuales, vemos que ha habido indudablemente un progreso extraordinario que ha permitido que muchos pacientes con tratamientos relativamente sencillos puedan llevar adelante una vida plena. Sin embargo, debemos reconocer que habiendo pasado ya 60, 70 años del desarrollo de estos psicofármacos, todavía la respuesta terapéutica es una respuesta insuficiente que nos obliga a seguir investigando, ya que hay un porcentaje muy importante de pacientes que no responden a estos tratamientos, que probablemente la situación que estamos viviendo hoy acentúe muchas veces las dificultades para responder a estos tratamientos y que nos obligan a explorar alternativas diferentes y complementarias. ¿Cómo definimos entonces a este grupo de pacientes que no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales? Conforman el grupo de pacientes que sufren lo que llamamos depresión refractaria. Se entiende por depresión refractaria aquella Se entiende por depresión refractaria aquella que no responde adecuadamente al menos 2 intentos farmacológicos estructurados correctamente en función de la dosis de antidepresivos empleados y del tiempo de su administración. Cuando alguien que ha sido tratado adecuadamente con 2 intentos farmacológicos en dosis, tiempo y calidad suficiente y no ha respondido, nos encontramos entonces frente a una persona que padece una depresión refractaria. 1/3 de los pacientes no responden a los tratamientos antidepresivos convencionales y por lo tanto nos exigen el empleo de otras estrategias terapéuticas. Vemos entonces que esta problemática de la depresión que no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales abarca un porcentaje muy significativo de la población que sufre este trastorno tan frecuente. Esto nos obliga a desarrollar estrategias para la depresión refractaria, pedagógicamente subdividirlas en 2 grandes grupos. Un grupo de estrategias no farmacológicas y un grupo de estrategias farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas, para aquellos pacientes que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales, tenemos varias. Por un lado, una muy clásica, que es la electroconvulsoterapia, con todas sus posibilidades terapéuticas y al mismo tiempo con todos los cuestionamientos que la misma tiene. La estimulación magnética transcraneal, que es una forma de tratamiento no farmacológica mucho menos agresiva que la electroconvulsoterapia y que aparentemente tiene posibilidades interesantes a futuro. La estimulación vagal, la estimulación cerebral profunda mediante la estimulación con electrodos mediante vía estereotáxica de regiones profundas cerebrales, y la fototerapia en aquellos casos donde la falta de respuesta al tratamiento esté vinculada a cuestiones relacionadas con la luz, con las cuestiones estacionales. Y dentro de las terapias farmacológicas, de las cuales nos vamos a ocupar muy brevemente, para marcar un poco el curso de ellas, tenemos por un lado la posibilidad de potenciar el tratamiento que estamos llevando adelante y que no responde adecuadamente, ya sea con otros fármacos, que pueden ser, por ejemplo, algunos fármacos utilizados para el tratamiento de los cuadros maníacos, como el litio, antipsicóticos atípicos, como el aripiprazol, hormonas, como las hormonas tiroideas, complementos dietéticos, o por supuesto la psicoterapia, que muchos autores recomiendan agregarla desde el inicio como un tratamiento complementario del tratamiento antidepresivo.
Otra opción, cuando los tratamientos convencionales no funcionan del todo, es la combinación de antidepresivos, es decir, pensar qué tipo de antidepresivos estamos empleando, cuáles son los circuitos cerebrales a donde ese antidepresivo apunta, cuáles son los neurotransmisores que en principio movilizaría favorablemente para mejorar el cuadro depresivo, y combinarlo con otro antidepresivo que tenga un perfil distinto y que complemente el tratamiento del antidepresivo inicial que estábamos empleando. Por ejemplo, asociar algún dual UNIS con mirtazapina, asociar algún INS con bupropión, que son algunas de las combinaciones de antidepresivos más frecuentemente usadas en los casos de una depresión que no responde adecuadamente al tratamiento. En los casos que tampoco funcione o que no funcione esta combinación de antidepresivos, podemos volver nuestra mirada hacia los primeros antidepresivos, los antidepresivos de primera generación, que fueron abandonados no por su falta de eficacia, ya que son extraordinariamente eficaces, sino por las dificultades de tolerancia que tenían los pacientes frente a efectos adversos, muchas veces muy incómodos. Pero en los casos en que la respuesta terapéutica no sea suficiente, podemos volver nuevamente la mirada hacia algún antidepresivo tricíclico o hacia algún antidepresivo del tipo IMAO. Y finalmente, y para aquellos casos más serios que no responden a ninguna de estas opciones que venimos barajando, se comenzó a pensar la posibilidad de emplear fármacos que actúen sobre mecanismos de neurotransmisión que no sean los monoaminérgicos. En general, todo el desarrollo farmacológico, o una gran parte de él, se ha desarrollado desde la aparición de los IMAOs hasta acá sobre las tres monoaminas clásicas, dopamina, serotonina y norepinefrina, y cuando esto no funciona, nos lleva a poder pensar que está faltando quizás alguna interacción a través de alguna vía que no sea específicamente monoaminérgica, y allí han aparecido, por un lado, el empleo de algunos fármacos opiáceos para tratar cuadros depresivos que no responden adecuadamente a los tratamientos clásicos, o bien algo que está muy de moda hoy, de lo cual vamos a decir un par de palabras, que es el empleo de ketamina, que es una molécula que actúa sobre un tipo de neurotransmisión, que es la neurotransmisión glutamatérgica. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y la ketamina es un bloqueante de uno de sus receptores más importantes, que es el receptor NMDA, que es un receptor de tipo ionotrópico, y la ketamina tendría alguna acción fundamentalmente bloqueando la neurotransmisión glutamatérgica excesiva, que podría estar en la base de algunos cuadros depresivos que no responden adecuadamente al tratamiento. Entonces, la ketamina se ha utilizado propiedades antidepresivas hace mucho tiempo, en un trabajo clásico de Berman del año 2000, y a partir de entonces se le ha empleado tanto el tratamiento de la depresión mayor, la depresión resistente, en el trastorno bipolar y también en algunos casos en electroconvulsoterapia asociada, y fundamentalmente en los últimos tiempos se le ha empleado mucho para tratar a aquellos pacientes con una ideación suicida recurrente. La ketamina hoy ha aparecido, comenzó siendo utilizada a través de la vía intramuscular, a través de la vía intravenosa. Fundamentalmente la vía intravenosa fue la primera que tuvo más éxito, y hoy ha aparecido una formulación en forma de spray nasal que la hace sumamente sencilla de aplicar. El paciente se la aplica a sí mismo luego que el médico le haya dado las indicaciones en el consultorio, y se ha convertido en una opción terapéutica muy accesible para tratar por una vía no convencional pacientes que habitualmente no responden a los tratamientos que usualmente empleamos. Cuando se la administraba por vía intravenosa, se la administraba en una dosis que iba de 0,4 a 1 miligramo por kilo a través de una dosis continua en 40 minutos. Cuando hoy en día se la administra más frecuentemente por vía intranasal, se usa una dosis de 56 a 84 miligramos, que implica 2 o 3 usos del spray nasal, en una frecuencia de 2 veces por semana durante 4 semanas, y luego un mantenimiento mensual mientras se conserva el tratamiento del antidepresivo que veníamos utilizando. Es una medicación que tiene algunos efectos adversos que debemos tener en cuenta, fundamentalmente el riesgo de hipertensión arterial. Ese riesgo de hipertensión arterial está muy relacionado a una mayor liberación de norepinefrina y una disminución en la recaptación de norepinefrina en los tejidos periféricos.
Por eso debemos tener mucho cuidado con la posibilidad de que aparezca un cuadro de hipertensión arterial y evaluar la parte cardiológica del paciente. Luego de administrada podemos tener algunos efectos adversos como náuseas, mareos, sequedad bucal, visión borrosa e inquietud. Se puede asociar a cistitis urinaria y una disfunción cognitiva leve, y puede presentar el paciente transitoriamente algún fenómeno disociativo, alteraciones sensorio-motores y cognitivas, que en general son de poca monta y no suelen ser lo suficientemente importantes como para no realizar o discontinuar el tratamiento. Cuando nos decidimos a administrar ketamina como una alternativa en un paciente que tiene una depresión refractaria, luego del examen físico debemos tener claro la rutina hematológica, el examen toxicológico previo para que no haya ninguna sustancia que pueda complicar o pueda acelerar o acentuar los aspectos disociativos, y, como vimos anteriormente, frente al riesgo de hipertensión arterial, hacer una evaluación cardiológica previa. Tenemos un largo camino por recorrer en el tratamiento de la depresión, todavía no hemos logrado las respuestas terapéuticas que estamos deseando, es decir, la posibilidad de una remisión completa y definitiva del cuadro depresivo en un 100% de los pacientes, pero lo mismo que nos pasa hoy con la pandemia y la esperanza que tenemos de poder resolverla en el corto tiempo, también tenemos esperanza que a través de la investigación científica, los conocimientos neurobiológicos, la complementariedad con la psicoterapia, podamos encontrar finalmente un modelo de tratamiento que nos dé la esperanza cierta de poder brindarle a nuestros pacientes una recuperación completa de una enfermedad tan frecuente y muy dolorosa como es el cuadro depresivo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Diego Feder, que nos va a hablar sobre los aspectos psicoterapéuticos en depresión. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a... Bien. Comenzar compartiendo la pantalla. Es un gran placer compartir esta actividad con vos, con Gustavo. Un agradecimiento nuevamente por la propuesta. Y precisamente vamos a referirnos a aspectos que tienen que ver justamente con aportes desde el campo de la psicoterapia, principalmente. Me encantó la última foto que pusiste, la verdad que qué ganas de estar en una ruta en este momento, ¿no? Sin duda. La verdad es que sería fantástico. Bueno, confiamos en que lo vamos a poder hacer en un tiempo. Habló mi inconsciente. Por supuesto. El mío apoya la propuesta. Emoción. La emoción, así es. Bien, con respecto al campo de la psicoterapia, nosotros acabamos de ver en esta mesa aspectos neurobiológicos, aspectos farmacológicos, y lo que se ha podido reflejar claramente es la integración de distintos niveles que tienen que ver justamente con el nivel neurobiológico, el nivel clínico, el nivel cognitivo. La psicoterapia justamente no puede quedar exenta de estas nuevas consideraciones, que en realidad ya no son tan nuevas porque tienen varias décadas de avance, que tiene que ver justamente con esta visión integrativa. Y justamente en el campo de la psicoterapia nos encontramos con una historia, con una evolución de los distintos modelos de psicoterapia que han atravesado justamente desde un primer modelo basado en una teoría y un dispositivo único de abordaje terapéutico, hacia un segundo momento, después de la Segunda Guerra Mundial, de proliferación de distintos modelos que empiezan a tener visiones, propuestas teóricas y estrategias terapéuticas diversas, de acuerdo en donde ubicaban el énfasis de los procesos tanto psicopatológicos como aquellos terapéuticos, ¿no? Modelos que dan lugar a los 5 pilares más, digamos, difundidos que hay en el campo de la psicoterapia, los pilares
conductuales, los pilares cognitivos, los pilares psicodinámicos, el pilar psicodinámico, el pilar sistémico y el pilar existencial. Estos 5 grandes digamos, agrupaciones de diferentes propuestas psicoterapéuticas, a partir de los años 80 empiezan a justamente a combinar diferentes tipos de integración. Los primeros modelos que se integraron fueron los cognitivos y los conductuales, pero en la actualidad nosotros tenemos propuestas integrativas dentro de cada uno de esos pilares. Si vemos los abordajes de tercera ola en la psicoterapia cognitiva, son modelos claramente integrativos. Si vemos las propuestas que hay desde los modelos existenciales, también tienen aspectos integrativos claramente presentes. Y hay además propuestas integrativas que empezaron a, digamos, a desarrollarse principalmente en la década del 80, y en nuestra región a partir de la década, a partir del 2000, 2003, 2004 empiezan las primeras publicaciones en nuestra región de propuestas que justamente dejan de ubicar el énfasis de la patología o de la estrategia terapéutica en un solo elemento para pasar justamente a una visión donde cada uno de los elementos tiene su compromiso en la patología y en la terapéutica, ¿sí? Y entonces los modelos integrativos en la actualidad tienen esa visión. Nosotros nos permite múltiples vías de acceso y de trabajo, y justamente en depresión refractaria, cuanto mayor flexibilidad podamos tener, justamente eso puede aumentar la eficacia a la hora de estos abordajes. Entonces los modelos integrativos en general, si nosotros tenemos, como aquí vemos en la imagen, ejes cartesianos, vamos a encontrar que en uno de los ejes tenemos los aportes de, digamos, de las neurociencias, del paraguas de las neurociencias, como claramente nos desarrollaron Gustavo y Mauricio, las distintas perspectivas neurobiológicas, farmacológicas, psiconeuroinmunoendocrinas, los aspectos epigenéticos. Y en el otro eje lo que vamos a tener es la integración de justamente las distintas escuelas de psicoterapia. De la combinación de ambos ejes es que surgen los modelos integrativos. Uno de ellos es el modelo de psicoterapia integrativa psiconeuroinmunoendocrina, que es un modelo propuesto por una colega uruguaya que se llama Margarita Dubourdieu, y que la propuesta es muy interesante justamente porque propone, como vamos a ver, algunas dimensiones para el análisis y la posibilidad de intervención en el abordaje precisamente de este tipo de problemáticas. Es aplicable a múltiples problemáticas, pero aquí en esta mesa estamos refiriéndonos a justamente la depresión y depresión refractaria. Hemos visto a partir de lo que nos ha desarrollado Gustavo el impacto que genera la presencia de estresores, y estamos justamente atravesando una época donde claramente estamos ante la presencia de un estresor, en este caso más de tipo bioecológico, por ser justamente un virus, y el impacto que la presencia de ese estresor tiene justamente sobre la percepción y evaluación, no solamente del estresor en sí, sino de las consecuencias que puede ocasionar y de los propios recursos que nosotros podemos percibir justamente como posibles elementos que nos lleven a una buena estrategia. Si de la percepción y de la evaluación de la posibilidad justamente de amenaza que nos genera el estresor crónico, nosotros consideramos y evaluamos que los recursos no van a ser suficientes para lidiar justamente con nuestra con la amenaza frente a la cual estamos expuestos, y eso va a generar un impacto claro en nuestra calidad de vida, las respuestas
en los distintos niveles que vamos a tener, a nivel fisiológico, emocional, cognitivo, conductual, claramente van a tener una característica más orientada hacia lo negativo, como veremos a continuación. Desde el punto de vista cognitivo, uno de los aspectos importantes que encontramos en la depresión es la percepción de pérdida, y principalmente la percepción aumentada o llevada casi a un extremo de la posibilidad de pérdida. Y justamente un elemento distintivo de la conceptualización cognitiva en la depresión es la instalación de un tipo de procesamiento de la información, de un tipo de pensamiento que justamente se caracteriza por la presencia de tres tipos de evaluación y de conclusión que la persona que atraviesa justamente por en estado depresivo va a desarrollar. Por un lado tenemos una visión negativa de sí mismo, un descenso en la autopercepción, en la valoración de la autoimagen y de las distintas, digamos, valoraciones que la persona tenía en un momento diferente a la situación que está atravesando en la actualidad. Ya nosotros podemos, si hacemos un recorrido histórico, podemos observar diferencias claras entre un esquema de pensamiento previo y uno actual. Después tenemos un segundo elemento de la tríada cognitiva, que es una evaluación negativa del contexto y de las propias acciones. ¿Sí? O sea, hay un sesgo claramente negativo hacia la posibilidad de poder implementar estrategias que puedan tener algún tipo de impacto positivo en el entorno. Y un tercer elemento de la tríada cognitiva es justamente la percepción negativa del futuro, que es uno de los elementos importantes porque justamente la inhibición muchas veces está relacionada con el concepto de desesperanza aprendida. El concepto de desesperanza aprendida alude justamente a considerar que todas las acciones que yo pueda emplear o todas las acciones que están a mi alcance no van a tener justamente eficacia para resolver las amenazas frente a las cuales me expongo, y por ende no tiene demasiado sentido que las ponga en marcha. Ese concepto es uno de los conceptos que van a generar desde lo cognitivo que se sostenga el cuadro justamente de depresión. Y si nosotros frente a los estresores y ponemos en marcha estos mecanismos de tipo cognitivo, de respuesta, tipo cognitivo, de evaluación, vamos a encontrar una serie de respuestas que van a ser las emociones negativas, la rumiación, que es justamente la tríada cognitiva que se impone como un modo de procesar justamente la vida cotidiana, y la aparición de una serie de conductas que son evitativas por un lado e inhibidas por el otro, que van a justamente constituir círculos viciosos que van a mantener el cuadro. Esto, digamos, es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Se generan circuitos de retroalimentación que van a mantener el estado depresivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos justamente en abordajes integrativos desde el punto de vista psicoterapéutico, lo que vamos a tener que proponer es justamente posibilidades de intervención en cada uno de estos elementos que estamos observando. Y los modelos integrativos van a permitir estrategias en diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que ver con precisamente la dimensión biológica. La dimensión biológica es aquella dimensión que nos va a permitir poder trabajar sobre conductas que tengan que ver precisamente con los hábitos que se instalan a partir de un cuadro depresivo, los estímulos a los cuales está habitualmente expuesta una persona, los modos de descanso,
de alimentación, de ejercicio físico, que pueden favorecer la permanencia y el refuerzo de las respuestas de inhibición, por ejemplo, ¿sí? O de sesgo negativo. Y además de esto, una de las cuestiones importantes es favorecer en el tratamiento combinado las estrategias farmacológicas. ¿De qué manera? Desde el punto de vista psicoterapéutico, trabajar de una manera muy clara en estrategias de psicoeducación que permitan reforzar justamente las estrategias farmacológicas que se trabajan en conjunto. Entonces, desde la dimensión biológica podemos además incorporar otro tipo de estrategias, como ser, por ejemplo, estrategias vinculadas a relajación, por ejemplo. Son estrategias que podrían ser posibles en una adecuada conceptualización y en un adecuado momento que consideremos que puede ser de utilidad para justamente la terapéutica. Otra de las dimensiones es la dimensión cognitiva. Decíamos recién que la tríada cognitiva es un elemento central en justamente la evaluación de los estresores y de los propios recursos y de las propias respuestas. Entonces, una de las cuestiones principales es trabajar sobre las expectativas, sobre los sesgos cognitivos, sobre las creencias y principalmente sobre aquellos aprendizajes que el paciente en su historia de vida haya atravesado, que puedan estar reforzando en este momento una evaluación sesgada de sus propios recursos y posibilidades. El doctor Tafet mencionaba, por ejemplo, experiencias adversas en la infancia, como justamente situaciones que marcan determinados aprendizajes que se instalan a nivel neurobiológico, por ejemplo, pero también a nivel cognitivo, generando determinados tipos de expectativas y creencias. Sobre esa dimensión, claramente, se tiene que poder trabajar desde el punto de vista psicoterapéutico. Otro de los aspectos tiene que ver con la dimensión emocional y vincular, principalmente para entender que los vínculos y las emociones también interactúan con los aspectos cognitivos y los aspectos biológicos, y una depresión que se instala sobre determinado sistema impacta sobre el sistema social, digamos, impacta sobre ese sistema, estableciendo un tipo de comunicación y un tipo de relación vincular que a su vez va a favorecer que esa digamos, situación patológica se sostenga y se refuerce en el tiempo. Por ejemplo, esto implica justamente, como los modelos sistémicos señalan, que una patología no pertenece exclusivamente a un integrante de un sistema social, como puede ser una familia, sino que la patología pertenece a todo el sistema, porque de una manera u otra el sistema lo que va a favorecer son determinados intercambios que van a sostener un equilibrio y también puede favorecer la permanencia de esa patología. O sea, la patología de un modo modifica el sistema, pero a su vez el sistema puede sostener esa patología como un modo de equilibrio posible. Entonces es muy importante trabajar en la dimensión emocional y vincular para establecer claros roles, claros patrones comunicacionales, claras formas de apoyo y comunicación entre los distintos integrantes del sistema familiar, por ejemplo, que permitan estrategias que justamente favorezcan la salida de estos estados depresivos. Y por otro lado tenemos una dimensión social y ecológica. ¿Con qué se relaciona esta dimensión? Esta dimensión se relaciona con los aspectos culturales, sociales, de pertenencia y además con los aspectos ecológicos. Por supuesto que
al estar frente a un estresor bioecológico, esta dimensión social y ecológica adquiere muchísima mayor relevancia en este contexto, en el contexto actual de pandemia. Las respuestas de tipo social, de tipo cultural, también van a generar un fuerte impacto en cada una de las personas que atraviesan, que generan respuestas de tipo depresivo y atraviesan la instalación de trastornos depresivos y principalmente la depresión refractaria. Si nosotros estamos atravesando jornadas donde desde los medios de comunicación constantemente nos están hablando acerca de cantidad de contagios, acerca de cantidad de muertos, acerca de las consecuencias económicas negativas que está generando la pandemia, y eso se convierte en un estímulo constante, esta dimensión adquiere mayor relevancia también en el aporte que efectúa justamente sobre esta dimensión. Y finalmente, y no por eso menos importante, vamos a tener la dimensión espiritual, que justamente la dimensión espiritual es uno de los principales focos de atención que debemos desarrollar en la estrategia terapéutica. ¿Por qué motivo? Porque justamente la dimensión espiritual tiene que ver con el sentido, con las significaciones, con los valores y con las motivaciones que podamos encontrar en los pacientes que están determinados justamente sus acciones. Sabemos que en los cuadros patológicos, en líneas generales, la dimensión espiritual, la dimensión que implica justamente el trabajo sobre sentido de nuestras acciones y significados, es una dimensión que suele estar inhibida, que suele estar, digamos, bastante, digamos, poco desarrollada. Y es uno de los aspectos centrales que necesitamos trabajar para poder generar acciones con cierto compromiso de parte del paciente, con cierta motivación. Para dar un ejemplo, uno de los modelos psicoterapéuticos más actuales, no más actuales, sino que han adquirido mayor relevancia en los últimos tiempos, es justamente el modelo de activación conductual. Modelos de activación conductual no son modelos nuevos, han sido modelos ligados con las teorías conductuales del aprendizaje, y que en los últimos años han tomado gran relevancia por nuevas investigaciones y nuevas aproximaciones que se han desarrollado, y uno de los conceptos principales de la activación conductual, al menos en uno de sus modelos, tiene que ver justamente con generar la posibilidad de establecer acciones, conductas graduales de menor a mayor que estén ligadas justamente a partir de los valores y de los esquemas que sean más significativos a la vida del paciente. Por ejemplo, si un paciente sostiene como uno de sus valores la posibilidad de acompañar el crecimiento y la calidad de vida de sus hijos, una de las estrategias de activación conductual que se pueden poner en marcha precisamente son todas aquellas acciones que vayan en dirección justamente como marcan sus valores y sus creencias que más se acercan a su dominio personal. Entonces, estas estrategias son muy importantes porque combinan acciones muy concretas, graduales y que vayan teniendo un dominio progresivo ascendente, y que justamente permitan ir generando pequeños refuerzos que sean significativos para el paciente y que permitan ir sumando pequeños momentos que sean considerados de manera positiva. ¿Sí? Entonces nosotros vamos trabajando estrategias que de menor a mayor permitan la activación de diferentes áreas vitales, siguiendo justamente lo que sus esquemas, sus valores, sus significados más importantes en términos de motivación puedan estar, digamos, presentes como guía. Y para ir finalizando,
Todas estas dimensiones y todos estos elementos se van a poder trabajar ordenadamente si nosotros establecemos una estrategia terapéutica a partir de un adecuado diagnóstico y conceptualización, porque la activación conductual que les daba como ejemplo, precisamente lo que marca es que cada persona es única y tenemos que encontrar en esa persona la posibilidad de generar precisamente ese movimiento que permita salir del círculo, digamos, de retroalimentación que sostiene este cuadro. Eso nos va a permitir establecer buenos objetivos y consensos, o sea, un buen diagnóstico, una conceptualización nos lleva a la construcción de un buen consenso en los objetivos junto con el paciente. A partir de allí establecer una buena estrategia, una buena intervención y además justamente poder tener una evaluación de todo este proceso que a su vez nos lleve a una de las cuestiones que no hemos mencionado en toda esta presentación, pero que se transforma en elemento que va a potenciar todo este proceso de terapéutico, digamos, o posibilidad de salida, que va a ser justamente la adecuada instalación de una relación terapéutica, de una alianza terapéutica, de una relación humana que se transforme precisamente en un adecuado potencial de cambio. Y precisamente este último círculo o esta última línea, óvalo, digamos, que estamos viendo, nos está marcando que todo este circuito funciona de una manera retroalimentada. Entonces, desde cada dimensión que nosotros estemos trabajando, vamos a potenciar las demás dimensiones y los demás elementos, de modo tal que la flexibilidad y la mayor cantidad de recursos que nosotros podamos sumar para trabajar en la terapéutica nos va a permitir encontrar esa llave que en la depresión, y principalmente en la depresión refractaria, tenemos que buscar paciente a paciente. Bien, bueno, muchas gracias Mauricio. Cedo la palabra, que aquí hago el cierre de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Extraordinarias presentaciones como las que nos tienen siempre acostumbrados, así que ha sido un placer compartir con Gustavo y con Diego. Soy Mauricio Batafarano, psiquiatra y profesor de psicofarmacología, y ha sido un gusto realmente presentar esta mesa que ha sido tan interesante y de tan alto nivel académico. Así que bueno, nos vemos pronto en el curso de las próximas presentaciones. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido la actividad con ustedes. La grabación, la